En esta hora yo quisiera hablar de un enemigo silencioso que entra en las iglesias. Este enemigo silencioso, eso quiere decir que muchos hijos e hijas de Dios no se dan cuenta. Este enemigo, como es silencioso, muchos ni saben que existe. Y realmente la palabra de Dios nos revela las artimañas del enemigo para que nosotros estemos preparados en cómo afianzarnos de nuestro Salvador y cómo enfrentar con un escrito está ante toda tentación y ante toda prueba que se nos atraviese. De la misma forma como Jesucristo enfrentó al enemigo en el desierto, Él desea que nosotros también enfrentemos al enemigo junto con el poder de nuestro Salvador. En nosotros no hay poder para vencer, pero Él es el que nos da todo su poder para que nosotros podamos afianzarnos en Él y afianzarnos en su palabra. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que su palabra, su evangelio, es poder para salvación. Su palabra hay poder. En su palabra dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz. Si nosotros comprendemos, entendemos que en su palabra hay poder, nosotros debemos de afianzarnos cada vez más y más en su palabra, guiarnos a través de su palabra, porque hay poder cuando nosotros confiamos y declaramos la palabra de Dios y confiando plenamente en Él. El Señor hace milagros en la vida de cada uno de nosotros, aun cuando no se cumpla lo que nosotros pedimos. Porque vemos la mano del Señor aun cuando nosotros recibimos lo que no estábamos esperando, pero vemos y confiamos plenamente de que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que a través de su palabra nosotros encontramos su paz, su gozo, su alegría y sus bendiciones, principalmente a nosotros y también a nuestros hogares. Estamos viviendo en un tiempo donde aparentemente hay una tormenta que se avecina o que ya está delante de nosotros. Es interesante notar que el mundo está a la expectativa de que algo va a suceder. El mundo dice, este mundo es una bomba de tiempo. Usted puede hablar con cualquier persona y hay incertidumbre en la economía, en los precios que cada vez más van más arriba, en el trabajo, la incertidumbre, en el crimen, en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero es interesante que a la misma vez el pueblo de Dios, el mundo cristiano, pareciese que quedase callado ante tal tormenta. Parece que todo está okidoki, todo está bien, no hay alarma, no hay que decir que la tormenta está, que la tormenta viene. En Proverbios 22:3 dice que cuando nosotros vemos el peligro, dice que el avispado, el hombre inteligente, la persona inteligente, la persona que está prestando atención, dice que viene la tormenta y se aparta de la tormenta. Pero también dice que el hombre que no es sabio, que es imprudente, dice que ahí se queda parado y no se mueve, y la tormenta viene, y ¿qué va a suceder con esa persona? Pues lo va a destruir. La palabra de Dios nos habla vez tras vez de que hay que estar preparados, hay que estar en la espera, preparándonos en el conocimiento de nuestro Dios para afianzarnos en la fe. Él es el, como dice la palabra de Dios, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Tenemos que estar unidos a Él en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque con Él no habrá tormenta. Porque la tormenta la vamos a enfrentar con Él, no sin Él. Y el mayor ejemplo es los amigos de Daniel, cuando fueron echados al horno de fuego. ¿Por qué no se salieron del horno de fuego? Porque confiaban en Dios, pero Dios estaba ahí con ellos. Porque Nabucodonosor dijo, ¿qué no echamos 3? Y ahora hay 4. ¿Qué dijeron? Nos quedamos mejor en el fuego con nuestro Salvador, que en vez de salirnos afuera y estar sin Él. Y es lo mismo que el Señor desea que nosotros hagamos en Él. Hay señales del tiempo que se nos
explican a través de su palabra. Mateo 24, Marcos 13, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, nos habla de la apostasía, nos habla de las uniones de las religiones, nos habla del zarandeo, nos habla de los terremotos, de las guerras, de las hambrunas, de las enfermedades, nos habla acerca de la persecución religiosa, la persecución familiar, porque nosotros confiamos en Cristo y hay otros que no confían, y hay una persecución incluso en los hogares, hay una persecución de afuera, de por todos lados. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que quiere devorar es aquel que quiere aprender de Dios, de su Salvador, aquel que quiere consagrarse y entregar su vida a Él. Y los ataques vienen cada vez más, la persecución, el aumento de la violencia. Le estaba comentando hoy día a mi esposa, dice que hay noticias de que en varias partes del mundo donde un hombre empezaba a caminar y a apuñalar a la gente y mataba a 8, 9, y nomás porque sí. Hoy día la gente mata nomás porque sí. ¿Sí? El aumento de la violencia cada vez va más y más y más en aumento. Ahora, la palabra de Dios nos habla de la profecía de Daniel 2, nos habla su palabra de que el tiempo está muy cerca. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, hablando acerca de la venida del Señor. Si ustedes leen el versículo 1 y el 2, ustedes se van a dar cuenta de que está hablando de la venida del Señor, la venida de Jesucristo por segunda vez. Pero dice, nos da ciertas pautas, ciertas señales que nos indican lo que va a suceder antes de su venida. Noten lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Y aquí vamos a ver cuál es ese enemigo silencioso que entra en las iglesias, que muchos cristianos no se dan cuenta, y muchos no se dan cuenta de que están viviendo junto con este enemigo. Note lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe. Fíjese cómo nos dice. Si usted lee el versículo 1, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 2 también habla acerca de eso. Y en el versículo 3 dice, nadie os engañe. Eso quiere decir de que habrá un poder que va a tratar de engañar a los hijos de Dios. Pero el Señor dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Podemos hablar mucho acerca de este versículo, pero dice que va a venir una apostasía. Y yo creo que este poder, este enemigo de la apostasía, se ha infiltrado dentro de las iglesias del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no se ha dado cuenta. Y vamos a verlo. ¿Por qué? Porque va a venir la apostasía, y va a haber un poder que va a traer más apostasía. Pero dice el Señor, dice que no seamos, ¿qué cosa? Engañados. En pocas palabras está diciendo, prepárate, confía, para que no seas engañado. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2. Es el siguiente libro. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos son el tiempo del fin, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Noten, habrá hipócritas, habrá personas hipócritas que van a predicar, ¿qué cosa? Doctrinas de quién? De demonio. Y van a mentir. Y ellos van a ser una piedra de tropiezo para muchos. Y dice que algunos van a escuchar esas doctrinas de demonios. Ahora, si son doctrinas de demonios, ¿dónde va a suceder esto? En las iglesias. Y muchos van a escuchar estas doctrinas de demonios y van a abandonar su fe. Podemos nosotros estar en un lugar donde se adora a Dios, se aprende de Dios, en una iglesia, y estar en apostasía.
Este versículo nos indica de que podemos estar en apostasía. ¿Por qué? Porque muchos van a confiar en la palabra ¿de quién? De un hombre, de un maestro, de un líder, de un predicador. Pero el poder de la palabra que tenemos que escuchar es el poder ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí está el poder de salvación. Pero habrá muchos que estarán en apostasía. Ahora, la palabra apostasía es la acción y efecto de apostatar. Apostatar significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que profesa. O sea, la apostasía significa abandonar la fe que usted tiene. Ahora, esa fe puede ser cambiada por engaños, mentiras y doctrinas de demonios. La palabra apostasía se divide en dos. En la palabra griego dice apo, significa fuera de, y estasis significa colocarse. O sea, usted cuando comete la apostasía, cuando apostata, usted se coloca fuera de la verdad. Note lo que significa apostasía. La apostasía es la acción y efecto de apostatar. Apostatar por su parte significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Básicamente es una deserción de la verdad, renunciar. Usted sabe que en Mateo 5, versículo 31, el apostatar se asemeja tanto cuando una persona iba a dar una carta de divorcio a la esposa. ¿Por qué? Porque el apostatar es divorciarse de la verdad, es una separación, una desunión. Y dice que antes de que venga Cristo vendrá ¿qué? La apostasía. Y muchos abandonarán la fe escuchando doctrinas ¿de quién? De demonios. Por eso nosotros tenemos que afianzarnos ¿en qué? En la palabra de Dios. El mundo protestante, el mundo cristiano, en la antigüedad decía solamente la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Y últimamente pareciese que el mundo cristiano ha abandonado la palabra de Dios y la ha reemplazado, unos con mucha música y otros con muchas historias o entretenimiento. No tengo que hablar ni de ninguna religión o de otra, porque usted tiene que ver solamente y usted se va a dar cuenta. A veces se predica y no se abre la palabra de Dios, o se dedica más tiempo a otras cosas. Entonces tenemos que volver a ser el pueblo de la palabra de Dios, en el cual confía en la palabra de Dios, en el cual confía en el poder de Dios, en el cual confía y reclama las promesas que están descritas en su palabra. Porque ¿cómo usted puede pedir una promesa a su Dios si usted no la conoce? Cuando Él dice, yo traeré a tu hijo, yo cuidaré, yo seré misericordioso con él, ¿cómo puede pedírselo a usted si usted no sabe que hay una promesa que habla al respecto? O en cualquier otra circunstancia. El Señor tiene promesas para todos, ¿sí, hermano? La palabra apostatar es alguien que estuvo en la verdad y se apartó de la verdad. Mucha gente cree que está en apostasía y piensa que está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque no se da cuenta en verdad de que está apartado de la palabra de Dios. Dice, lo comparan como un barco que está en el puerto y que la cadena que lo detiene para que se mantenga en el puerto se suelta y el barco se va alejando del lugar donde debería estar ahí. Dice que así hay mucha gente que lo lleva a vientos de doctrina, se va de un lugar a otro, pero no tiene una base para que conozcan, para que estén firmes en que apostatar es abandonar lo que conocieron y después creen ellos que están haciendo lo correcto. Ahora, hay una situación
en la cual, ¿sabe usted que muchos tememos preguntar? Porque a veces decimos, pero eso a mí no me cuadra. Pero tenemos miedo de ir a preguntar, a ver, muéstreme. Nos preferimos quedarnos callados, escuchando algo que a veces no lo creemos. Con la duda nos quedamos. Y con la duda nos quedamos. ¿Y quién es el padre de la duda? El enemigo. El enemigo. Por eso hay que preguntar. Hay que escudriñar. Por eso dice hay que escudriñar. Por eso este lugar donde estudiamos la palabra de Dios. Sí, Manuel. Me llama la atención ahí en 1 Timoteo 4, 1, 2, donde dice, escuchando a espíritus de demonios. ¿Qué es lo que dicen los demonios? Mentiras. En Colosenses 2, 8, también dice algo parecido, que según el Tesalonicenses 2, 3, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Colosenses 2:8. Del mundo y no según Cristo. Vamos a leerlo, Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Estaba un poco antes de donde estábamos nosotros ahí. Colosenses 2:8. Lo que las doctrinas del demonio significan. Porque a veces podemos decir, bueno, la doctrina del demonio pues es una mentira, o es algo espiritualismo, o es alguna cosa jucus pucus, y podemos decir cualquier cosa. Pero aquí nos señala lo que es una doctrina de ¿qué? De demonio. Note lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Una filosofía es básicamente cuando no hay una base, cuando no hay una prueba, cuando es algo que solamente está en el aire. Es que cuando dice la gente, yo creo, yo pienso, no sé, tal vez. ¿Sí me están entendiendo? Y sigue diciendo, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. O sea, básicamente las fábulas, las cosas huecas, tienen como una base que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, conforme a los rudimientos del mundo. ¿Sí? Bueno, yo he visitado iglesias y de lo que estamos hablando, yo lo entendí perfecto cuando lo leí, porque a veces sin hablar de la gente ni juzgar ni nada, ¿va? Pero a veces se pone un predicador o una persona enfrente y agarra un versículo bíblico, chico, y lo dice, pero en vez de descifrarlo con la palabra de Dios, lo descifra con lo del mundo. Entonces para mí eso ya no viene siendo verdadero, porque lo está descifrando a su pensamiento, no al pensamiento de Dios. Así es. Y sí, ahorita hay mucho de eso, lo que le estaba diciendo a la hermanita, que a veces yo me desespero porque pues he visitado iglesias y siento como que si Dios me dice, mira, que están hablando mentira, y digo, ¿por qué tengo que ver lo malo? O sea, yo quisiera ir nomás a adorar al Señor y llenarme de su palabra y salir con la verdad, pero como haga de cuenta que me enseña lo malo, me lo muestra así, y digo yo, ay no, y no me gusta a mí andar de iglesia en iglesia, porque la palabra dice que tenemos que, como dijo el hermano, fianzarnos en algo, pero yo me quiero fianzar en la verdad, no me quiero fianzar en algo que, como dice aquí, en fábulas o cosas que a veces uno sale defraudado, porque dice uno, dejé mi familia, dejé algo que hacer o lo que sea para venir a escuchar tu historia, y es donde uno a veces como que se va para abajo un poquito, como usted dice, le meten el pie. Sí. ¿Por qué? Porque la palabra dice, la palabra de Dios, que la palabra, cuando se abra la palabra de Dios, nunca regresa vacía.
Cuando se abandona la palabra, pues entonces, ¿qué va? Vacío. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo no es de confusión, nos lleva a la misma verdad. Hay que pedirlo. Y por eso creo que un centro de estudio es mucho mejor para que uno pueda preguntar las dudas, y cómo poder ir de texto en texto para poder permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a nuestras vidas y que nos afiancemos, no en una religión, no en una doctrina, sino en la palabra de Dios, confiando plenamente en Él. Ahora, hay lugares donde pues Dios nos lleva para poder estar lo más cercano a la verdad que Él nos da. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo más cercano? Porque el único que tiene la verdad absoluta es nuestro Dios. Nadie puede decir yo tengo toda la verdad, porque eso no es cierto. La verdad se va aprendiendo día a día, y el que la enseña es nuestro Salvador. Y nosotros tenemos que afianzarnos en la verdad y pedirle al Señor que nos lleve al lugar donde Él desea que nosotros podamos afianzarnos en ella. Hoy día muchos ponen el énfasis en cantidades, en las cosas del mundo, para poder seguir pues no sé, una tradición, una mera liturgia que se ha llevado por tantos años, de que a veces si le quita algo parece como que se derrumba todo el castillo de naipes, así se derrumba, y empiezan a decir, bueno, ¿qué pasó? Se cambió ahora. Entonces, pero tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios, y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por la misma experiencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a que nosotros escuchemos su palabra, y que nosotros por nosotros mismos podamos crecer en el conocimiento de nuestro Salvador. ¿Sí, hermano? Lo que dice la hermana, de que ella siente a veces una necesidad de escuchar la palabra. El Espíritu Santo trabaja en cada uno de una manera diferente, y el Espíritu Santo dice que el Padre es el que se encarga de traer a los que van a ser salvos. No toda la gente tiene esa necesidad porque no buscan de Dios. Hay mucha gente que va a algún lugar de esos, a veces por socializar, o porque la familia va ahí, porque se sienten bien, pero el alimento espiritual, y aparte nadie pregunta, y aparte muchos se sienten cómodos porque se acomoda a su manera de pensar, no a la manera de que Dios quiere que nosotros pensemos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios se interpreta sola. Nosotros tenemos ya tiempo estudiando, y en verdad Dios nos ha mostrado muchas cosas, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de irlo uno dándole el crecimiento. Nosotros no tenemos ningún poder, nadie, sino es trabajo de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Conforme este texto de Colosenses 2:8, a través de esas filosofías huecas y tradiciones, la razón de que apostan, porque escuchan eso, y el resultado o la consecuencia es apostatar de la verdad. No, y el versículo que leyó anterior, el 2 Tesalonicenses 2:3, dice que hay un poder que está convenciendo, y son espíritus de demonios, y usted va a ver el mundo que siguen a esas denominaciones. Entonces quiere decir que es muy astuto el enemigo, está funcionando el trabajo. ¿Por qué? Porque la gente, si se diera cuenta que solamente nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios, como dice Juan 17:17, tu palabra es la verdad. O sea, no hay otra verdad más que la palabra de Dios, y nosotros debemos de afianzarnos. Yo sé que no es fácil, porque tienes que abandonar todas las tradiciones. Tradiciones son las cosas del mundo, que a veces la gente no puede soltarlas. Digamos todas, cumpleaños, fiestas, aniversarios, festivales del calendario del mundo. Ese nos lleva a apostatar. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos aferramos a la palabra de Dios, es algo que debemos nosotros estar seguros y escudriñar las Escrituras. Es que es un tesoro, la salvación y la vida eterna es un tesoro que debemos de buscarlo hasta que lo encontremos y sabemos quién es.
Y cuando nosotros nos afianzamos en la verdad, en su palabra, yo lo digo por experiencia, mi testimonio en el sentido de decir, Cristo cambia la vida y cambia los pensamientos. Lo que muchas de las cosas de las tradiciones que hacíamos, Dios las ha cambiado, y las ha cambiado en un sentido para que la vida sea de continua en alabanza y glorificación a Dios. El Señor tiene que hacer mucho más todavía en mí y en mis pensamientos y en mi vida, y tiene mucho trabajo que hacerlo, pero es día a día y muriendo al yo y entregándose a Cristo todos los días, de que Él puede hacer lo que Él desea hacer en nuestra mente y en nuestro corazón. Y estamos viviendo en tiempos peligrosos, muy peligrosos, donde tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, sin alejarnos, sin dejar la mano de nuestro Salvador, porque Él es el único que nos puede guiar. Y fíjense que, por ejemplo, hoy día la mayoría del cristianismo parte la Biblia en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dicen, vivimos ahora en el Nuevo Testamento, pues eso ya pasó, y muchos de ellos pues quisieran cortarlo, ¿no? Pero sí, hermano. No creo, porque creen mucho en el diezmo. Ah, bueno, eso sí, eso es un punto muy bueno. Entonces, Sí, yo eso, a veces siento que soy un poquito rebelde porque así cuando me quieren decir, no, es que está en el Antiguo Testamento y ya estamos en tiempo en el Nuevo Testamento, y les digo yo, bueno, pero pues diario me piden el diezmo. pero fíjese, son doctrinas, son filosofías huecas, así le llama el Señor. ¿Por qué? Porque hay una base bíblica del Antiguo con el Nuevo con el Antiguo. Y fíjense, les voy a dar un ejemplo. Miren ahí en Hechos 21:21. Pablo había ido a predicar el Evangelio a todo el mundo. Si usted lee todo el contexto, Pablo fue y se juntó con Jacobo. Jacobo es Santiago, el apóstol Santiago, el discípulo. Y dice que se juntó y ahí había ancianos de la nueva iglesia, de la iglesia cristiana. Y dice que se juntó con ellos y Pablo dio un testimonio maravilloso. Usted lo puede leer, el contexto. Y dice que empezó a decir que él fue a los gentiles, que Cristo lo mandó a predicar a los gentiles, y le estaba diciendo su testimonio. Yo me imagino, aquí la palabra de Dios lo da en una forma resumida, pero yo me imagino el gozo de Pablo, diciéndoles, fui y prediqué acá, fui y prediqué allá, y la gente escuchó la verdad, escuchó lo que el Evangelio dice, y el Señor me mandó a predicarles. Pero fíjense el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti. O sea, después de dar el testimonio, vinieron los ancianos, Jacobo, que es Santiago, y le dijeron, pero tenemos un reporte tuyo. Nos han informado algo sobre ti. Enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿De qué lo estaban acusando a Pablo? ¿De que era de qué? Del Antiguo Testamento, básicamente. Vamos a ponerlo en el lenguaje moderno. Es que tú te vas a todo lo que dijo Moisés. No, eso ya no. Ahora esto es en Cristo, es el Nuevo Testamento. Lo estoy poniendo en el lenguaje actual. Pero fíjense la respuesta de Pablo en el versículo 14 del capítulo 24. 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, lo acusaron de predicar falsedad e ir en contra de la palabra de Dios, de lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento, vamos a ponerlo así. Pero él dijo, no, ustedes están equivocados, lo que pasa es que ustedes no han entendido.
Yo sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué les estaba diciendo? El problema es que ustedes no lo han entendido. Básicamente así lo noto diciendo, yo creo en todo, pero ahora lo creo en la luz de nuestro Salvador. Y hoy día mucha gente dice, es que ya no estamos en el Antiguo Testamento. Pablo nos ha enseñado de que ahora estamos en el Nuevo Testamento, pero Pablo dijo, no, yo creo todo lo que los profetas dijeron, todo lo que está en la ley, todo lo que mis padres me enseñaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios, toda. No podemos ser selectivos y decir esto sí, esto no, esto acá y esto no. O sea, toda la palabra es inspirada por Dios. La apostasía significa deserción de la verdad, apartarse, abandonar. ¿Qué cosa? La verdad, la palabra. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Ahora, el que está en apostasía abandona ¿qué cosa? La verdad. ¿Y qué es la verdad? Su ley. Y su ley es completa, su ley. No son 9, no son 8, es su ley. ¿Por qué digo 9? ¿Por qué digo 8? Porque hay unos que guardan 8 y hay otros que guardan 9. Pero es toda su ley, toda su palabra. Y vamos a ver otro texto, ¿sí, hermano? Y fíjense que es tan claro ver que la mayoría de los que predican, la mayoría de la iglesia grande, la iglesia popular y muchas iglesias que siguen, llevan a los hermanos o a los cristianos a desobedecer la ley. Porque usted dijo, no son 8, no son 9, son 10. Si nosotros los conocemos y nos ponemos a leer todo con cuidado, nosotros mismos vamos a saber qué estamos haciendo. Si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Déjenme ponerles un ejemplo. Digamos que tenemos este cuarto, tenemos una puerta allá, tenemos otra puerta acá, tenemos 3, son 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 entre ventanas y vidrio. Si un ladrón desea entrar a este lugar, ¿cuántas de esas tiene él que quebrar para poder entrar? Una. No vino a quebrar las 10. O sea, no va a ir de una en una quebrando todas para poder entrar. Él necesita solamente una para quebrantar, podríamos decir, la ley y entrar ¿a qué? A robar. Es lo mismo que sucede hoy día. Se necesita solamente uno para quebrantar todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que aquel que quebranta un mandamiento se hace culpable de ¿cuántos? De todos. Ahora, los mandamientos son verdad. La apostasía significa el abandono ¿de qué? De la verdad. Miren lo que dice Salmo 119, versículo 86. Todos los mandamientos son verdad. Porque aquí vamos a aclararlo. Muchos dicen, bueno, la ley es la Torá. La Torá es toda su palabra. Ahora aquí nos especifica que también, o sea, los mandamientos específicamente son ¿qué? Verdad. ¿Para qué sirve la ley? Sabemos que la ley nos enseña a cada uno de nosotros si nosotros somos pecadores, ¿cierto? Porque en 1 de Juan nos dice que por medio de la ley nosotros conocemos el pecado. El pecado es el quebrantamiento de la ley. Pero usted sabe que el propósito de la ley es rescatarnos y salvarnos, redimirnos. Usted va a decir, caray, pero si la ley nos salva. No, la ley nos salva, pero nos lleva al que nos salva. Porque usted se da cuenta de su condición y usted va a la solución. Cuando usted trata de guardar la ley por obligación, pues nadie va a entrar al reino de los cielos por guardar la ley por obligación.
¿Por qué? Porque tiene que ir al creador de la ley. Tiene que ir a pedir el poder del creador para guardar su ley. Pero fíjense, la ley nos rescata, nos redime. Y déjenme darles el texto. Salmos 19:7. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Que convierte el alma. Qué interesante. O sea, la ley convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Noten, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La ley nos lleva a la solución y convierte el alma porque nos señala lo que nosotros tenemos que dejar, abandonar, pedir el poder de Jesucristo para que podamos ser victoriosos. ¿Ustedes recuerdan a la mujer adúltera? Dice, no hay nadie más que te acuse. Tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. ¿Qué sucedió con ella? Su alma, su vida, hubo un impacto en ella que se convirtió y que hubo una reforma en su vida. ¿Por qué? Porque abandonó el pecado, porque su pecado fue perdonado. Y eso es lo que sucede con nosotros. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento, vamos a verlo en el Nuevo. Romanos 7:12. Note lo que dice. De manera que la ley a la verdad es que santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Nos resumió todos los demás textos que acabamos de leer en Salmos. Y como estos hay muchos otros. Santiago 1:25. Léelo. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta, lo mismo que dice Salmos, la ley es perfecta, que convierte el alma. Dice, perfecta la ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Él acaba de leer Santiago 1:25. Y se lo vuelvo a leer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cómo le llama? La ley de la libertad. O sea, la ley no solamente nos convierte, nos redime, nos salva, en el sentido de que nos lleva a la salvación, pero dice que aquí la ley nos da libertad. Porque ahora yo escucho mucha gente que dice, es que yo ya estoy bajo la ley de la libertad. Yo ya he sido libre. Pero usted sabe cómo identifica a esa gente de que dice, es que ahora yo soy libre ya para hacer lo que yo quiera. Vamos a leerlo, Jeremías 7, 9 al 10. O sea, noten, la ley le señala que usted es pecador. Usted se arrepiente, es salvo. ¿Ok? Ahora dice, yo ya estoy libre. Ya no estoy bajo la ley, sino ahora estoy bajo la gracia. Pero fíjense en Jeremías, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 9 y 10. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Es que ya estamos libres. Ahora, viene el versículo 9. Vamos a leer desde el 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira. Noten, que no aprovechan. Noten, confían en palabras de mentiras que no aprovechan. Fábulas, tradiciones humanas, doctrinas de demonios, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis, fíjense, después de hacer todo eso, que básicamente es quebrantar la ley de Dios, vendréis y os pondréis delante de mí, ¿en dónde? En mi casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, fíjense, o sea, escuchan las mentiras, y ahora vienen a la iglesia, vienen a la casa donde se adora a Dios,
Y empiezan a decir, después de quebrantar toda la ley, empiezan a decir, librados somos. En el lenguaje actual es, ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia. Pero ¿qué dice la última parte del versículo? Dicen, ya somos libres. ¿Para qué? Para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¡Ja! O sea, el que nos da el poder para ser fiel es nuestro Salvador. Usted no puede guardar los mandamientos sin el poder de Él. Pero la ley nos hace libre, ¿por qué? Porque nos libera del pecado y de la penalidad del pecado. Sí. Ahí mismo, en el mismo texto, hermano, si uno no sigue leyendo con mucho cuidado, porque ahí dice la de la libertad, se refiere a la ley, pero más adelante dice, y persevera en ella, en la perfecta ley de la libertad. Ahí mismo nos está diciendo que tenemos que perseverar en ella. El enemigo está trayendo doctrinas de demonios, fábulas, tradiciones, para apartarnos de ¿qué? De la verdad. Su ley es verdad. ¿Qué más es verdad? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que él quiere hacer? El enemigo. Cerrar la palabra de Dios, y entre menos usted escuche la palabra de Dios, para él es mejor. ¿Por qué? Porque él desea que usted viva en apostasía, no confiando en su palabra. Y muchos podemos estar en el error de estar en apostasía por no confiar en su palabra. Por eso cuando nosotros tengamos una pregunta y decir, pero no entiendo yo esto, pregúntele a él y espere por la respuesta. El problema es de que a veces preguntamos, pero no dejamos que él nos enseñe. Oramos y decimos, Señor, muéstrame, pero parece ser que entre más rápido terminemos la oración y nos levantemos, nos vamos, pero no esperamos que la respuesta. Para creer tenemos que conocer. Amén. Porque si no conoces, ¿cómo vas a creer? Es como si yo dijera, mira, el vecino es ingeniero, nomás porque lo veo bien vestido o qué sé yo, pero no lo conozco, entonces no en realidad no sabemos si eso no es. Igual que, como tú dices, y sí es cierto, muchas ahorita religiones dicen, tú crees y todo será posible, y tú crees y nomás tú crees, pero si no conoces. ¿Y qué es lo que tenemos que conocer? Mire Juan 14:17. El Espíritu de ¿qué? De verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el que mora con usted? El Espíritu. Cristo, la esperanza de gloria. Efesios 4:6. Y el Padre ha mandado el Espíritu de su Hijo para estar con nosotros, y el Espíritu del Hijo clama que Abba, Padre. Cuando es el Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que mora en nosotros. Hay tantos textos que dicen, y lea todo el Juan 14, lea todo Juan 14, y la gramática ahí le está diciendo Cristo, yo me voy, tengo que ir, pero voy a regresar para estar en ustedes. Así como mi Padre está en mí y yo en Él, yo voy a estar en ustedes. ¿A través de qué? De su Espíritu. ¿Por qué? Porque su humanidad Él no la perdió, pero también tiene su divinidad. Y la divinidad, su presencia, está en su Espíritu para estar en nosotros. Y nosotros tenemos que conocer esta verdad porque es el Espíritu de verdad. Noten qué más es la verdad. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Noten, Él es la verdad y nadie va al Padre. Pero es interesante que nadie puede ir al Hijo si el Padre no lo lleva.
Escucha, por eso lo que la hermana comentó es de que tenemos que conocer esto. Porque nosotros queremos ir al Padre, pero lo único que nos lleva es el Hijo. Y nosotros no podemos ir al Hijo si el Padre no nos lleva. Mire Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. El Padre es verdad. Ahora, note lo que dice Juan 6:44. Ahora, fíjense todo lo que el enemigo, a través de fábulas, tradiciones humanas, doctrinas de demonios, filosofías huecas, quiere destruir su palabra, su ley, el Espíritu de verdad, su Hijo y su Padre. Él no desea que nosotros le conozcamos. ¿Qué dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y cómo vamos al Padre? Por el Hijo. ¿Y cómo vamos al Hijo? Por el Padre. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, cuando usted conoce que el Padre y el Hijo están trabajando para que usted vaya al arrepentimiento, para que usted sea salvo, y lo va conociendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, usted sabe cómo pedirle, sabe cómo clamar por las promesas que ellos dan. De usted se afianza en su verdad, en su palabra, porque lo vamos conociendo cada vez más y más. ¿Qué es lo que no dice Juan 17:3? ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. El enemigo desea destruir el carácter del Padre, del Hijo, la ley, la palabra y el Espíritu de verdad. Y si ustedes notan, hoy día hay tanta confusión en quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu de verdad. Si hay tanta confusión en la palabra de Dios y hay tanta confusión en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere llevarnos a la apostasía completa para que nos alejemos de la verdad. Y si usted está alejado de la verdad, ¿qué sucede con usted? Por eso el Señor dice que tenemos que estar afianzados en su verdad. Cierro. Lo que estamos viviendo en este tiempo es de que el ser humano está poniendo los ojos en el mismo ser humano. O sea, todas las filosofías que están hablando es de que el hombre, como dicen, cree nomás y piensa esto y se te va a hacer. Si tú te enfocas en esto, va a ser. Pero no mencionan nada de las cosas de Dios. Todo el hombre quiere resolver los problemas con el mismo hombre. Y así no se va a resolver los problemas. Miren, usted sabe, por ejemplo, usted sabe cómo obtiene el Espíritu Santo, pidiéndolo. Vamos a leer un texto. Juan 14, versículo 15, y vamos a leer el versículo 16. El versículo 16. 14, 15 y 16. Y si quieren apuntar 21 al 24 para que ustedes lo puedan leer más y profundizar sobre esto. Miren lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora aquí viene la promesa. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, para que Él ore al Padre, para que usted sea lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Guardar sus mandamientos. Y ahí después sigue el Espíritu de verdad. No os dejaré huérfanos, versículo 18.
Versículo 21, fíjense el versículo 21. Y esto es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál es la condición para que él se manifieste en usted? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es confiar plenamente en que Dios le perdona de sus pecados. Porque el enemigo ha tenido un éxito en cada vez que se menciona los mandamientos, decir, ¿cómo dice ¿cuál es la palabra que se usa? Legalista, legalismo. No, el guardar sus mandamientos es confiar de que Él me perdona de mis pecados, porque los mandamientos, la ley de Dios me señala que yo soy pecador, y que al ser yo pecador voy y confío en que Él me perdona de mis pecados. Y cuando nosotros nos vaciamos de nuestros pecados, somos perdonados, somos limpiados, entonces dice que Él viene ¿qué? A manifestarse en nuestras vidas. Y noten el versículo 24, 23 y 24 de ese mismo capítulo. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y dice que, y vendremos. ¿Quiénes van a ir a morar en su corazón? ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. Dice: vendremos y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, ¿quiénes son los que desean morar en nosotros? El Padre y el Hijo. Y lo hacen a través del Espíritu. ¿Por qué? Pero la condición es de que nosotros tenemos que creer su palabra, su ley, creerla, entenderla, vivirla y manifestarla. O sea, no es solamente creer, hay que vivirla. Ya nos fuimos. Déjeme mostrarle aquí rapidito esos dos textos. 2 de Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sin que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Noten, los maestros van a estar en sus propias concupiscencias. Eso es que pecado. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Usted no puede confiar en una persona que está hablando, compartiendo la palabra. No, tenemos que ser verianos e ir a la casa a estudiarla por nosotros mismos, a ver si esa persona está diciendo la verdad. Note lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Este es muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Noten, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? El problema de Sodoma y Gomorra nos dice en Isaías 1:10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad, ¿qué cosa? La ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué fue lo que hizo Sodoma y Gomorra? No escuchó la palabra, no guardó la ley. ¿Y qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Fue destruida. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dejad de hacer el pecado. Note lo que dice Isaías 8:23. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd, ¿qué cosa? Mi dicho, mi ley, mi palabra. Y usted sabe que Dios declaró con su voz sus mandamientos. Con su voz. Y las escribió con su dedo. ¿Las escribió Jehová o las escribió Moisés? No, las escribió Jehová. Sí. Porque se la dio a Moisés. Éxodo 34. O sea, Moisés preparó las tabletas. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que él las quebrantó, las rompió. Y dice, tráeme otras dos. Y yo las voy a ¿qué? A escribir nuevamente. Y se las regresó otra vez ¿qué? A Moisés.
el Señor desea que nosotros prestemos ¿qué? Atención a su palabra. Dice, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho, mis mandamientos, mis testimonios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos redimidos. Dice en Efesios 4, 13, 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del enemigo. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir en este versículo? Lo que usted había dicho. Tenemos que ir creciendo ¿en qué? En su conocimiento, para que las doctrinas de demonios, las filosofías huecas, las tradiciones no nos puedan mover de nuestra fe. Efesios 4, 13, 14. Y el otro era Deuteronomio 9:10. Deuteronomio 9:10. Y el que escribió con su propio dedo es Deuteronomio 9:10. Por eso aquí se nos dice, Isaías 28:23, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho, mis palabras, mis mandamientos, mi ley. Bueno, creo que nos alargamos un poquito, pero creo que es importante conocer las artimañas del enemigo para estar atentos, preparados y poder confiar solamente y únicamente en la palabra de Dios, confiando en nuestro Salvador para que Él nos guíe a toda la verdad.